a hacer, voy a hacer, me voy a aproximar a cómo lo hice anteriormente porque sé que me demoré un poco más haciéndolo porque habían cositas, habían detalles en la fotografía que me pasaste, en este referente que hice la edición, hay unas como fallitas en cuanto a cabello que se atravesaba a través de la piel y eso fue lo que más tal vez se demoró. Voy a hacer, aquí compartir la pantalla. Así que voy a hacer el acercamiento de la que quedó. Voy a hacerla nuevamente, pero voy a mostrarla cómo estaba y hacer el acercamiento para ver cómo ese detalle al que me refiero. Ok. Voy a hacer esto acá. Ahí estamos. Esto por acá para saber que ella entra. Voy a acercar un poco más y voy a ver como los detalles que esta cantidad de pelitos y cabellitos que hay aquí, que se atraviesan en la boca, que se atraviesan por acá, pues son detalles que toca hacerlos y que toca corregirlos. Que parezca muy natural está bien, pero la verdad hay que corregirlos para que quede la piel lo más limpia posible. También vimos observé que hay como una pequeña diferencia entre la apertura de los ojos. Este ojo está un poquito más cerrado, así que también lo ajusté un poco con licuado nada más, muy poco. Tiene muy pocos granitos, muy pocas espinillas, más sin embargo con la herramienta que ejecutamos la semana pasada, pues se neutraliza o se equilibra casi que toda la piel, ¿no? Porque de eso se trata esa herramienta, que casi toda la textura la vuelve como más uniforme y no queda tan despareja. Eso fue lo que más observé. Después observé también como la caída de la luz, porque veo que la caída de la luz es casi que en esta parte de aquí está toda la caída de la luz, es esta parte, porque mira, el hombro está muy iluminado, el cuello está iluminado y esta parte de aquí está iluminada. Pero si nosotros ya nos fijamos en esta parte de acá arriba, ya empieza a perder luminosidad. Es un poco más con penumbra. Así que todo eso es donde uno comienza a evaluarla. No, al principio no es tan fácil, yo lo digo por experiencia propia, no es tan fácil determinarla o observarla y ser sensible a ello. Pero si uno la observa y después se aleja, la deja de ver, después las vuelves a ver y forzas a tu sentido de la visión y a la conciencia de que vas a enfocarte más hacia los brillos, empiezas a mirar y a observar directamente dónde llega la luz y empiezas a observar dónde no llega la luz y es ahí donde tienes que equilibrar la imagen. Así que bueno, voy a comenzar a abrir. No, perdón, quiero compartir este de acá, que fue como un recuperado, que es como un intermedio, y después creo que lo llevé nuevamente al Lightroom y lo volví un poco más cálido, y bueno, ya vemos aquí en los detalles que no hay ya aquí, perdón, se cortó, estaba hablando sobre los detalles. Igual no me exageré tanto a los detalles, pero sí le quité como la parte principal, que es como la de la boca, ¿no? ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me pueden confirmar? ¿Alguien me puede escribir en el chat? Yo ya acá sé si ya lo Sí se leo. escucha, profe. Muchas gracias, muy amable. Listo, ok. Entonces, si observamos el detalle acá, no están los pelitos. A duras penas están estos de aquí y que es un poco más complicado de pronto de quitarlos. Me demoraba un poco más, así que traté de hacerlo lo más ágil posible. Pero vemos que, bueno, la apertura del ojo, hay una pequeña ajuste, no está tan cerrado. No tiene tanta textura, esta de acá es un poco más fría, pero ya tiene la limpieza de piel, también viene con la corrección, no es un poco menos detallada porque no le di claridad en Lightroom. La volví a llevar a Lightroom y le di claridad y fue que quedó así con un poco más de claridad. Jugué con un poco de un tono un poco más cálido en la parte de atrás, como si llegara una luz en la parte trasera.
Y el verde, es decir, el azul del jean y esta parte de azul de acá atrás, aquí se puede hacerlo como más agua marina, no tan el crudo azul que viene, porque él viene con este azul de acá, que es como un azul más, de hecho tiene un poco de rojo ese azul y se vuelve un poco más moradito. Y esta línea de acá también es un poco más azulada también. Es un poco también, no tiene tanto volumen, ¿no es cierto? Es muy neutra, es muy plana. En la parte del cabello, de hecho, se empasta, no vemos que hay textura, no hay volumen, no hay dimensión de brillos y sombras para saber que hay un volumen. Entonces, como es tan lisa, tan neutra, pues se vuelve muy suave también de asimilarla y también de percibirla. Y si queremos generar pues volúmenes, tenemos que reforzar los brillos y las sombras en el cabello para poderlos separar. Y ya creo que en el último, en este de acá, quedó mucho más ya reforzado. Mira, de hecho el cabello se recupera muchísima información. La vemos que la información está aquí, hay brillos del cabello y eso es importante. De hecho, en esta parte de aquí del cabello que cuelga, hay bastante movimiento y brillo y sombra y eso le da volumen y le da movimiento a la fotografía. Mientras que en la de abajo vemos que esto se pierde un poco, no la tiene tanto. Otra cosa que ajusté fue el tamaño. Mira que el tamaño lo acerqué un poquito porque si ustedes observan la justificación, hay mucho espacio en esta parte izquierda y bueno, eso ahí ya empieza uno a decir, ¿por qué sobró tanto espacio acá y aquí quedó muy justo la mano? O sea, ahí es donde uno dice, si habiendo tanto espacio acá, no debió haberse tan justificado esa mano ahí. Ya eso es de encuadre. Entonces, si podemos justificar un poquito más para que no se sienta que fue como un accidente, sino que fue totalmente una intención de encuadre, pues bueno, es mejor como en este chance tuve un poquitito, no mucho, porque si ya lo empezaba a justificar más, empezaba a perder codo y empezaba solo a quedar mano sola y era tampoco lo que quería. También le di un poco de brillos y sombras, así que voy a comenzar. ¿Okay? Voy a darle clic derecho, abrir con Photoshop. No voy a abrir el Photoshop que hice ya, lo voy a hacer nuevamente, pero no voy a hacer de pronto toda la limpieza del cabello para nada, sino que voy a hacer de pronto algunas partes para que observen cómo la hice, de pronto la parte del labio, y cómo limpié el pelito de ahí, y ustedes ya sabrán cómo limpiar el cabellito de esa parte y lo que quieran limpiar de esa parte del pelo. Si le quieren quitar hasta toda esta parte de acá, pues súper. Pero uno, entre más la recorta, se empieza a acercar cada vez más y más a la línea del borde del cabello ya como tal. Entonces tener como mucho cuidado en ello también. Esperemos a ver que nos abra. Voy a ser muy paciente. Este es un formato JPG. Yo creo que lo abrí al principio, lo abrí Ah, no, sí, lo abrí aquí, perfecto. No lo abrí en Lightroom. Pensaba que lo había abierto primero en Lightroom y después en este programa, en Photoshop, pero no. Yo lo abrí primero aquí en Photoshop y después ya lo llevé a Lightroom cuando ya lo tenía casi que muy preparado, casi que ya para hacer últimos toques, claridad y todo eso. Voy a abrir eso acá. Voy a dejar esto por acá abajo. Y ya de hecho aplicarlo. Voy a subir esto por acá para saber si ustedes entran. Voy a ampliar esto por acá. Lo ponemos así. Eso, perfecto. Esto lo voy a dejar aquí para saber si alguien entra. Ok, listo. Lo primero que hago siempre es duplicar capa, ¿no es cierto? Control J. Control J, duplicamos capa y bueno, yo creo que comencé con brillos y sombras. Entonces yo no lo hice, por lo general para llegar a un acabado, no solo hay un camino en Photoshop, hay demasiados caminos, ¿ok? Yo lo pudiera hacer con curvas, subir una curva hacia los brillos y después otra curva hacia los oscuros y invertir la máscara de capa con control I de las dos. Control I. Y después empezaría a despintar lo que yo quisiera iluminar. ¿Ok?
Esa es una forma de hacer lo que es brillos y sombras. Es decir, si yo quisiera, aquí creo que dejé los oscuros. Voy a ver si aquí dejé las sombras, perdón, el pincel. Aquí yo selecciono pincel. En este caso, como lo dije invertido, tengo que seleccionar el blanco, ¿cierto? Porque lo tengo en capa negra. La máscara de capa es negra, así que el pincel que tiene que ser para despintar, blanco. Selecciono pincel y voy a trazar simplemente una línea aquí. La tengo a 100, así que se va a oscurecer inmediatamente. Ahí está. ¿Ok? Y acá se despintó en la máscara de capa. Ahí lo despinté todo. Lo estoy despintando simplemente para que observen que está aplicando esto de brillos y sombras. Aquí estoy aplicando sombras a todo. No debería de aplicarlo a todo, debería de aplicarlo solo en las partes donde hay sombra. Pero quiero hacerlo así para que ustedes observen que sí está funcionando. Ahora sí, ¿cómo se hace esta herramienta? Lo que tendría que hacer es acercar la fotografía. Acerquémosla. Ok. Voy a bajar el rostro ya aquí, voy a alejarme un poquito y voy a mermar ya el tamaño del pincel y ya voy a ir por aquí por la ceja, voy a hacerlo primero. Aquí ya estoy en la otra máscara de capa, en la de brillos, así que voy a la de... Ok, ahí está. La de arriba es la de sombras y como la tengo a 100%, pues la marca inmediatamente, mira. Aquí debería de trazar solo la ceja. Me estoy pasando simplemente para que lo observen. Pero yo debería de bajar opacidad y flujo. Esto es un poco más largo, por eso cuando yo hago este tipo de, perdón, es una otra máscara. Cuando yo hago este tipo de brillos y sombras con este ejercicio, es cuando me voy a dar mucho tiempo. Y cuando acerco, de hecho aquí tengo que acercar bastante a la parte de las pestañas para hacer lo que es pestañas. ¿Okay? ¿Cómo se hacen pestañas y esta parte de los ojos? Pues bueno, volvemos al pincel, le mermamos bastante el tamaño y mermamos la dureza. Y al mermar la dureza, pues bueno, empezamos a ser más firmes. Ahí está todavía muy grueso, así que voy a hacerlo más delgadito, a un 2 de tamaño y la dureza 0. ¿Ok? Acá está, es flujo y opacidad 54. Vamos a ver, y ahí comienza a pintar y así tengo que empezar a pintar, a remarcar nuevamente cada pelo. Pestaña pelo a pelo, así como si estuviéramos haciendo un implante de pestañitas aquí. Si hace falta alguna, de pronto la podemos marcar y así la empezamos a tallar, ¿ok? Si hace falta una por aquí, de pronto se la inventamos, ¿ok? Muy bien. Por aquí podemos marcar unas que hay por acá. Este de aquí sí lo podemos marcar más. Este de acá, bien, y empezamos a marcar más. Muy bien, perfecto. Así, esta parte de las cejas, perdón, las pestañas. Ahora sí, la parte de adentro de los ojos, la dureza la regreso a 0. El tamaño lo amplío un poquito y comienzo a hacerle este borde de aquí del ojo. ¿Ok? A oscurecer este círculo. No tan marcado, tengo que ser muy delicado. En este caso yo tengo un lápiz digital y es muy sensible. Si están con mouse, ustedes bajen un poco más la opacidad y el flujo para que sea un poco más controlado, ¿ok? En este caso, si ustedes están con mouse, bajen a 24, bajen a 16, para que sea mucho más suave cómo afecten a la parte negra. Asimismo, también la pupila la empiecen a reajustar. Y esto en la parte de sombras, ¿ok? Así serían las sombras. Voy a quitar esta parte de aquí. Miren, el antes y el después. Eso sería las sombras. Los brillos están acá abajo y sería igual. Sería lo mismo, aquí amplío el pincel porque lo voy a hacer acá en la frente. Voy a comenzar a limpiar aquí, miren, rápidamente se empezó a iluminar, de hecho, y les tengo opacidad 53, flujo 51. Voy a cerrar el ojo, voy a abrir el ojo, ahí está, miren la diferencia. Voy a alejarme un poco más porque aquí sí ya necesito ver el rostro completo para saber en qué equilibrio o qué no equilibra esta parte. Ok, voy a mermar un poco el pincel porque aquí en esta parte es como muy en esta zona nada más, mira. Ok, y aquí como en este filito nada más. Muy bien. Ahí emparejado. En la parte de la nariz
siempre hay que darle un brillo más delgadito para que sea más, eh, más puntudita la nariz. Esto está ahí muy, muy intenso. Yo puedo bajarle acá un poco más la opacidad y el flujo si estoy aplicando directamente y se ve muy rápidamente la herramienta. Entonces prefiero bajar y que tener un poco más de control. Aquí en la puntita de la nariz le voy a reforzar ese brillito, ¿ok? Y voy a reforzar también unos brillos debajo de la cuenca de los ojos, un poco nada más. También aquí, iluminar, porque veo que los ojos no están tan iluminados. Abajo de las ojeras también, un poquito iluminar. Estoy iluminando. Ilumino los ojos también, y para iluminar los ojos, la parte interna de los ojos, me voy a acercar un poco más. Ok. Mermo el pincel. Eso, uno tiene que estar constantemente cambiando de tamaño, cambiando de dureza, cambiando de opacidad y cambiando de flujo. Esto es una cosa que tiene que estar constantemente. Ahí cambio, por ejemplo, tamaño y voy a hacer a la parte blanca de acá adentro. Voy a hacer el antes y el después para saber dónde estoy afectando. Ok, sí, es más grande el tamaño. Veo que se afecta en un solo punto. No hay que exagerar en los ojos porque después se nota que quedaron muy luminosos. Yo lo quiero exagerar simplemente para que ustedes observen allá que está aplicando la herramienta, ¿ok? Que sí está afectando esta herramienta. Voy a cerrar y abrir nuevamente. Ahí está, perfectos. Muy bien. Esta parte de aquí también está un poco oscura. El tamaño del pincel está muy grande. Voy a regresar un poco más pequeña. Y aquí, esta parte de aquí, como aquí un pedazo de sombra. Aquí también hay unos pocos de sombra que después los puedo quitar también con el corrector de manchas. Aquí estoy haciendo brillos y sombras como primero, ¿no? Eso es a su gusto. Si ustedes quieren iniciar con brillos y sombras, con color, con limpieza de piel. Lo de limpieza de piel ya saben cómo lo hicimos, así que simplemente repiten la misma secuencia de la clase pasada, ¿ok? De hacer las dos capas de alta y baja y el mismo sistema que vimos la semana pasada. Voy a tal vez darle un poquito más de brillo a toda la parte superior. Ok. Ok. Voy a cerrar y abrir, alejarme un poco más. Ahí he iluminado bastante, bastante, bastante. Y he rescatado como las cejas, miren. Perfecto. Muy bien. Está muy bien, perfecto. De hecho, me está gustando más ahora como la estoy haciendo de que como la hice ese día. Pero bueno, de eso se trata. Entre más uno practique, mejor. Bueno, ya he descartado como los brillos y las sombras del rostro, ¿no? Tal vez pudiera marcar más las sombras. Perdón, aquí este es el de las sombras arriba. Pudiera marcar más las sombras de pronto aquí, la parte inferior de la nariz, la parte de la boca, la línea de la boca, marcarla un poquito nada más, la parte de acá abajo. Algo muy sutil, algo muy, muy, muy sutil. Aquí creo que el pincel está muy grande. Claro, el pincel está muy grande, así que esto es muy puntual acá, así. Pero está bien que le haya quitado la iluminación a esa parte también, porque el venía muy iluminado. Perfecto. Ya puedo darle, de hecho, solo brillos muy puntuales, resaltando ese brillo que tiene el labio. Siempre tengo que estar como analizando dónde están los brillos, dónde está golpeando el brillo. Y a ese golpe del brillo, siempre estarlo como reforzando. Debajo de los ojos siempre se va a hacer también como un pequeño brillo. Tratamos de darle un pequeño brillo aquí abajo, esa parte de aquí. Okay. Muy sutil, porque ya después empiezo a ver que si alejo, empieza a notarse mucho donde estoy afectando. Entonces siempre tengo que estar también alejándome de la imagen, porque al estar tan cerca no logro ver, no estoy tan inmerso en la imagen que no logro percibir dónde estoy haciendo la pincelada. En cambio, si ya me alejo, logro analizar dónde está haciendo exactamente la pincelada. Entonces miren, porque hay una manchita como oscura y estoy pasando muy delicado, muy suave para poder equilibrar esa parte. Listo, lo voy a dejar simplemente ahí, ¿ok? Esta parte del rostro. También lo puedo hacer en esta parte del brazo. Voy a iluminar un poco en esta parte de la mitad del brazo para dar un poco más de volumen. Aquí, ahí, ok.
este codo, este hombro, no, el hombro está muy bien. De pronto esta parte de acá también, el brazo sí. Estas partes luminosas de la mano, reforzarla un poquito más. Esta parte de acá abajo, perfecto. Ahí lo voy a dejar. Lo voy a dejar ahí en cuanto a iluminaciones. No quiero detallarme un poco más. Ya simplemente ya se dedica uno a hacerlo con más detalle si hay algo que quiere iluminar o no iluminar. Pero voy a limpiar esta parte de aquí del pelito que hay aquí en la boca. Yo lo hice simplemente con parche o con clon. Cualquiera de ellas dos nos sirven. Estas debería de denominarlas, yo debería nombrarlas y renombrarlas. Esta sería la luz y la de abajo sería perdón, este creo que es la sombra. Sí, esta es la sombra. La sombra. Y estos brillos. ¿No es cierto? Ahí tenemos brillos y sombras. Y entonces ahí ya los tengo acá. Estos dos los puedo unir hasta en un grupo. Hacer un grupo. Perdón. Lo hago acá arriba del grupo. Y unir estos dos de brillos y sombras, seleccionarlos con Shift y meterlos en ese grupo. Así que cuando yo cierro y abro el grupo, abro y cierro esta ejecución de brillos y sombras que le he realizado a la fotografía. Ahí está. Debería de marcarlo un poco más, eso ya más adelante lo haremos, si es que me animo, pero a mí lo más importante es hacerlo rápidamente, no quedarme a detalles. Ya los detalles, ya ustedes se darán un poco más de tiempo a sombrear, a iluminar, ya a su gusto, sus fotografías, ¿ok? En este caso estoy haciéndolo con un recurso, una fotografía que... ¿Me recuerdas quién fue que me facilitó esta fotografía? Alguien está aquí, me puede enviar un chat o un audio. Ok. Voy a duplicar esa capa, control J. Recuerden que me fui a estas capas, miren, estoy en estas capas, ok, estoy en fondo, capa 1 y control J. ¿Por qué control J? Porque en esta capa de acá arriba creo que afecté algo, hice algo, creo que limpié algo, entonces si hice algo, prefiero duplicarla y lo que voy a hacer es sobre la capa duplicada. Voy a coger el parche, perdón, la herramienta de clonar, esta herramienta de tapón de clonar, la primera. Clic derecho para ver el tamaño del tampón de clonar, creo que lo tengo aquí, y voy a seleccionar una muestra de aquí al lado, la más al lado que tenga del pelito, aquí al ladito, ¿ok? Ahí. Y ya, una vez que tenga la muestra, voy a comenzar a pasarlo por aquí. Entre más pegadito esté, mucho mejor porque no se va a notar mucho la diferencia, ¿ok? Si ustedes se alejan, es decir, si yo tomo una muestra de acá, para coger la muestra con la Alt, con la tecla Alt, sale este circulito y ustedes pueden tomar la muestra de donde quieran con la tecla Alt. En este caso yo la tomaré, por ejemplo, de acá. Y si ya la tomo de ahí y la ejecuto acá, bueno, son cosas casi como de la misma tonalidad de piel. Pero si la tomara de acá y la pusiera aquí, la verdad que sí se notaría. Entonces tienen que ser muy cerca, muy cerca, a donde tienen que cubrir esa parte. Entonces, por ejemplo, ahí, y paso el pincelito hasta acá. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tomo la muestra de aquí muy pegadita y comienzo a tapar con esa parte de aquí. ¿Ok? Así, entre más lo puedan hacer a más detalle, sin tanto afán, pues lo pueden hacer con mucha más calma, ¿ok? Por ejemplo, aquí miren, se marcó la raya, se marca una raya, así que tengo que tomar la muestra de aquí al ladito, y comenzar aquí. Porque aquí se empieza a notar, porque hay una sombra, hay una penumbra, y esa penumbra se va a notar si yo no tomo la muestra de aquí, y la comienzo a cambiar con la penumbra también. ¿Ok? Bueno, eso ya tendríamos que detallarlo mucho más con mucho más tiempo. ¿Okay? Pero el ejercicio es este, muy sencillo. Un tapón de clonar es mucho más rápido, es mucho más a ras. Es decir, cuando hay una mancha, por ejemplo aquí, que está este pelo con este pelo, o que se une una parte de aquí
con sombra y quiero quitar esta mancha que está aquí y yo no lo hago con tampón de clonar, sino con parche, herramienta de parche, esta mancha de aquí la quiero quitar, ¿ok? Y tomo la muestra y lo hago acá. Lo más seguro, bueno, en este caso no pasó, pero si tomo de una parte oscura, él comienza a mancharse en este borde, por ejemplo, que hay un bordecito, comienza a mancharse, a salirse la mancha. Y cuando se empieza a salir la mancha, es más difícil de controlarla. Entonces, cuando le suceda eso, de que se empieza a salir una mancha y comienza a mancharse en vez de quitar la mancha, es mejor y es más aconsejable tampón de clonar. Obvio, esto que estoy haciendo de tampón de clonar, lo estoy haciendo para el pelo, para quitar estos pelitos, ¿ok? No lo estoy haciendo para quitar granitos, porque para quitar granitos o para emparejar toda esta textura, y le apliqué la herramienta o toda la ejecución que realizamos la semana pasada en clase. Así que, bueno, por ejemplo, este pelito de aquí que quedó, nuevamente la muestra de aquí al lado, muy pegadita, con Alt sale el círculo para seleccionar la muestra, selecciono la muestra ahí y comienzo a quitar el pelito. ¿Ok? Hasta ahí, muy bien. El de acá también, desde aquí, la muestra muy pegada, ahí, y comienzo a tapar. En este caso el pelito es delgado, entonces me da el chance de tomar un pincel muy delgado y no manchar tanto. ¿Ok? El tamaño del pincel también tengo que ajustarlo al tamaño de lo que quiero tapar. Si esto ya se está saliendo, no hay problema, vuelvo a pasar por aquí, vuelvo a pasar por aquí. Si ya se sale, tengo que tomar otra muestra para que me tape aquí esta mancha. La idea es que seleccionemos lo más pegadito y si nos sale alguna manchita, volvemos a pasarla y a pasarla, porque él siempre va a seleccionar la que está al lado, la que dejaron bien pegadita seleccionada. Entonces él siempre va a tapar en esta parte de aquí. Como ya esta parte está clara, empieza a aclarar. Entonces tengo que seleccionar más bien la muestra de acá y oscurecer hacia arriba. Entonces, si selecciono la de acá, empiezo a aclarar. Y si selecciono la de abajo, empiezo a oscurecer. Porque es tan rápido aquí la penumbra, el brillo. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Bajar opacidad y bajar flujo. ¿Ok? Y de esta manera va a ser va a amortiguar esa entrada de ese pincel. Entre más bajemos, mucho mejor. Así que no va a notarse mucho y no se va a sentir mucho toda esa afección. Asimismo, seleccionaré la muestra de sombras y empezaré a sombrear esta parte para emparejar. Y así si se llega a manchar, ¿ok? Si ya no pudiera controlarlo, tendría que hacerlo con esta herramienta. Se van a acabar el tiempo. Por Dios, cómo pasa el tiempo. Bueno, así todo el pelito tendría que hacerlo así. Los granitos que ya quedan después de la limpieza de piel que ustedes realizan con la ejecución que realizamos la semana pasada, de pronto les van a quedar estos granitos que tenemos aquí. Y para quitar esos granitos de ahí, wow, creo que se me bloqueó. Sí, creo que se bloqueó al momento que salió los 10 minutos. Voy a ver si lo puedo rescatar. No lo puedo rescatar. Bueno, ahorita que iniciemos la segunda parte, entramos como en la parte ya de cambio de color. Pero quería que viéramos que lo de brillos y sombras se puede hacer con esta herramienta de curvas, ¿ok? Pero hay otra más fácil, que es simplemente con la herramienta de subexponer y sobreexponer, ¿no es cierto? Que es este que tengo acá a mano izquierda, que es como una especie de lupa, parece una lupa, pero no es la lupa. Miren esta de aquí y esta es la lupa, muy parecidas, pero esta que está aquí es sobreexponer. Y si nosotros apretamos el botoncito y tenemos apretado ahí, hay como una manita y ese es subexponer. En este momento, como se me bloqueó Photoshop, no me la va a abrir, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir para mirar por acá cuántos estamos y ver cómo estamos, si me están escuchando bien por acá. Quisiera leerlos o escucharlos, a ver si si me están escuchando. Primero, si me están escuchando bien, si me han escuchado bien hasta el momento. Me pueden escribir o me pueden decir por el micrófono, profe, sí, lo escuchamos bien la primera parte. Ok. Vale.
Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, lo escuchamos, perfecto, muchas gracias. Ok, si tienen alguna duda, yo sé que fui un poco rápido, pero lo van a regresar a este video que va a quedar grabado para hacer el paso a paso. Pero si tienen alguna duda, se la pueden quitar en cualquier momento mientras estoy en el transcurso del tutorial, ¿ok? Porque la idea es que empecemos a quitarnos la duda en clase, porque uno se va y de pronto se queda con la duda y es más difícil después como quitarse esa duda ya en casa. ¿Qué hicimos ahorita? ¿Qué hice? Equilibré brillos y sombras de la parte del rostro, ¿no es cierto? Porque primero evalué la fotografía, evalué donde había sombras, donde habían brillos, donde había el color de azul, que era lo que quería hacer con ese color azul. Empecé a evaluar también el tamaño, que había mucho sobrante en un lado, que de pronto lo puedo ajustar un poco más, y eso también ustedes tienen que empezar a analizar la fotografía que tengan. Esto que estoy realizando es sobre esta fotografía. ¿Alguien me recuerda de quién era esta fotografía? ¿Quién fue que me facilitó este recurso fotográfico? Y bueno, evaluar la fotografía, en este caso evalué esta fotografía, pero ustedes tendrán que evaluarlas todas las que tomen, evalúen todo lo que estamos analizando. Brillos, sombras, colores, penumbras, contrastes, bajo contraste, porque es ahí donde nosotros entenderemos qué es lo que necesitamos hacerle a esa fotografía. Mientras nosotros no hagamos un análisis fotográfico, pues difícilmente entenderemos qué es lo que vamos a aplicar, qué herramienta vamos a ejecutar. Entonces, es lo más importante ahorita que empecemos a analizar la foto y ser conscientes de ese análisis. Entonces, ¿cómo somos conscientes? De brillos y sombras, de contraste y no contraste. ¿Cuándo hay contraste? Cuando el negro se vuelve muy negro y el blanco muy blanco, ¿no es cierto? Y tanto así que ya no se empieza a perder la textura. ¿Y cuándo es necesario aplicar el contraste? Cuando vemos una imagen muy plana, cuando vemos una imagen que no tiene volumen, que no tiene ni brillos ni sombras, sino que es muy a escala de grises, muy neutra, ahí si es necesario, si ustedes quieren transmitir que es muy neutra, pues perfecto. Como recurso todo funciona, como hemos dicho. Pero si queremos aplicar una imagen con volumen, con negros y blancos, pues es necesario aplicar un poquito de contraste. Así dará un poco más de cuerpo también a la fotografía. ¿Qué más movimos acá? Duplicamos bastante la capa y brillamos lo que es los ojos independientemente. Todo eso, entre más lo podamos separar en cuanto a capas o a acciones y que podamos regresar, porque pues recuerden que Photoshop tienen un cierto número de regresar y regresar y regresar para si llegaran a cometer de pronto algo que una ejecución que no quisieron hacer, tendrían que regresar con Command Alt Z, Command Alt Z, pero no todo el tiempo genera regresar, 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 regresar. Tiene un cierto límite de regresar hasta un cierto paso. Así que tendremos que tener muy en cuenta eso. También, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A diferencia de Lightroom, si se nos apaga la luz, o en este caso, como en este momento que se me bloqueó, tengo que resetear todo, tengo que forzar la salida de Photoshop, porque tengo esta falla aquí en Photoshop. Lo que tengo que hacer es salir de Photoshop así forzado, y una vez que yo salga forzado, pues la información, casi que la mayoría de lo que yo he desarrollado se ha perdido, ¿ok? Entonces, eso es lamentable, lamentable totalmente. Voy a compartir toda la pantalla para que observemos a qué me refiero, ¿ok? Ahí ya la tengo cerrada, cerré Photoshop, ya lo forcé, ya no lo tengo abierto. Entonces voy a abrirlo nuevamente nada más. Entonces, al abrirlo nuevamente, él me va a preguntar que si quiero recuperar ese archivo que estaba trabajando, pero no me lo va a recuperar todo. Así que bueno, cierta parte es favorable que te lo recupere hasta cierta parte, pero lastimosamente no te lo va a recuperar todo. ¿Qué es aconsejable? Primero,
guardar el archivo que estamos trabajando. Yo cometí un error aquí y qué bueno que lo haya cometido. ¿Por qué? Porque en este momento yo puedo decir qué es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Iniciar un archivo o a editar una fotografía sin comenzar a guardar el archivo como tal. Miren, aquí me pregunta que si quiero recuperar este trabajo que estaba desarrollando. Le doy OK, así que me va a recuperar parte de lo que iba trabajando. No todo, como podemos ver, no todo. No todo. Miren, no está todo. Pero bueno, gran parte sí me la ha recuperado, así que eh, voy a acercarme, voy a ver si hay limpieza de piel. Ah, sí, hay un poco de limpieza de piel también. Ahí está, no tiene pelitos acá. Vamos a ver si es esta capa copiada. Claro, ahí está, miren, ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago yo cuando he cometido este grave error de no guardar y después de que él me lo recupera? Pues inmediatamente, ahí ya tengo que la conciencia de que tengo que guardarlo. Se va a demorar un poquito, pero no hay problema. Voy a ser un poco paciente, no hay problema. Estoy guardando precisamente porque en la segunda parte no quiero que, pues, haber perdido todo este adelanto de trabajo y que tenga que iniciar pues a brillarla, a cambiarla, eso no es lo necesario, no es lo importante, o eso no es el interés, lo interesante ya, o lo más importante aquí es que ya tengo mi archivo guardado, así que lo voy a guardar como recuperado, sí, así como está, recuperado, me dice que lo quiero reemplazar, así que no, lo voy a cambiar como nuevo, nuevo, y doy guardar, así lo renombro nuevamente y tengo un archivo nuevo, ¿ok? Con otro nombre y ya lo tengo guardado y ya sé que hasta ese punto, hasta esta parte, ya tengo adelantado y así que si se va la luz, si se me cierra, si se me bloquea, cualquier tipo de accidente que llegue a tener, afortunadamente ya tengo este soporte hasta aquí. Y esto me parece importante y vuelvo y repito, haber cometido todos estos pasos porque si no lo hacemos, pues cometemos ese grave error de que si se apaga o se nos va o se nos bloquea, pues hemos perdido, si es que acaso, gran cantidad de trabajo. Miren, en este caso, miren cuántas capas que ya tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, y ya lo hubiera perdido todo este proceso de brillos y sombras que en la segunda parte ya no lo voy a ejecutar. Ya iría directamente a cambios de color y a la aplicación de pronto de acá un pincel puntual para ponerle un brillo de sol. No con un overlay, no vamos a aplicar un overlay de sol, sino vamos a aplicar un punto de pincel y ese punto de pincel va a ser el que nos va a generar como ese